entregar cuando sea necesario para los fines del fideicomiso. Puede ser sin necesidad de consentimiento del fiduciante o bien lo que hayan estipulado en el fideicomiso. Si el fiduciante en un momento, el fiduciante es prácticamente el que va a crear el contrato. Entonces, si él dice, yo no quiero que muevan mis inmuebles, ni que los hipotequen a mis inmuebles, ni que lo den en garantía sin mi consentimiento, voy a poner eso. Cualquier cosa que se haga con mis inmuebles que previamente me pidan consentimiento, entonces yo firmo la conformidad y sé lo que están haciendo con mis inmuebles. Entonces, para que ustedes le queden un poco más claro lo que es el fideicomiso, el fiduciante también, como les decía hoy, puede ser una persona física o jurídica, también puede ser una entidad financiera. En un curso había escuchado que, por ejemplo, Maradona había puesto acciones habían puesto acciones en un banco, digamos. Y habían dicho, bueno, bonos eran bonos. Entonces dijo, bueno, yo quiero que una entidad bancaria la administre y en el caso de que alguna de mis hijas tenga un título universitario, que esa plata, digamos, se use para lo que es los estudios de ellas. En caso de que eso no se cumpla, primero, en caso de que no se cumpla eso, va a volver a mí, digamos, el inmueble. El inmueble no, los bonos, digamos. Entonces, en este caso, fíjense, siendo la condición de que ninguna de las hijas tuvo un título universitario, no se cumplió, digamos, la condición, entonces volvió al fiduciante. Es como que la entidad bancaria lo fue administrando, obviamente que se generó mucho más, porque ninguna de las hijas estudió, y después, al no cumplirse la condición del fideicomisario, de que era que esa plata, digamos, vaya a las hijas, volvió a él. Otra de las cosas que se puede estipular es en un testamento, donde yo diga, bueno, a mi muerte yo quiero que mis inmuebles formen parte de un fideicomiso y que después de 30 años vaya recién a mis hijos. Esto lo puedo estipular en un testamento. Entonces, en el caso de mi fallecimiento, se lo pone directamente en un fideicomiso. Hay muchísimas clases de fideicomisos, se pueden hacer fideicomisos en garantía, por ejemplo. Lo que yo hago es, yo le debo a una tercera persona, le debo plata. Entonces, lo que hago es, yo, fiduciante, pongo departamentos los entrego al fiduciario, que los va a administrar, los va a alquilar, y yo digo que en ese momento el fiduciario le vaya pagando a mi acreedor, que va a ser beneficiario. Entonces, él va a ir saldando mi cuenta que yo tengo mientras alquila, y después que el inmueble vuelva a mí, que yo voy a ser el fideicomisario. Entonces, una vez que pago todo, digamos, garantía, vuelve el inmueble a mí. Puede ser la administración, que es el que yo le mostré, donde pongo el inmueble para que una persona lo administre, y puedo decir que el beneficiario sea mi hijo y que después el inmueble vuelva a mí. Puede ser testamentario, puede ser financiero, puede ser ganadero, es decir, entrego animales para que una persona los engorde, los vacune, los cuide, y después que llegan a tantos kilos, supongamos, se los vendan a tal persona. Entonces, pues, otras de las cosas que van a escuchar mucho, que se usa mucho el fideicomiso, son cuando realizan departamentos. Supongamos que el fiduciante, yo fiduciante, tengo un inmueble, entonces no tengo plata para construir un edificio. Entonces digo, bueno, le voy a entregar mi inmueble a una constructora, quien va a ser la beneficiaria, para que administre, es decir, vaya contratando con el electricista, el plomero, con los albañiles, con todo, para que se realice el edificio. Y una vez construido ese edificio, vaya al fideicomisario. Así también se pueden ir incorporando, fíjense que en varios de estos proyectos
el fiduciante no solo es el que aporta el bien, sino que también pueden ser personas que digan, bueno, yo quiero un inmueble, un departamento que se está haciendo en el pozo. Entonces, fíjense que yo voy a ser fiduciante poniendo el inmueble. Y pueden incorporarse otras personas que sean fiduciantes poniendo plata. Entonces, el fiduciario lo que va a hacer es administrar, terminar de construir todas las unidades funcionales y al término del edificio nos va a entregar nos va a entregar al fideicomisario, que me voy a poner yo y todas las personas que aportaron plata también, nos vamos a poner como fideicomisarios y nos vamos a hacer destinatarios final del inmueble y bueno, también beneficiarios porque recibimos, digamos, el beneficio de la unidad funcional. Entonces, perdón, entonces pongo, digamos, lo que es el terreno, lo pongo para que una persona lo administre y al finalizar un constructor lo administre y al finalizar eso que me lo entregue a la unidad funcional construida, supongamos. Entonces, bueno, creo que más o menos, no sé si alguno tiene una pregunta, si le quedó claro, tiene que tener, para entender esta figura, tienen que tener siempre claro las partes. Una vez de ahí, ustedes se van a ir dando idea de las cosas que se pueden hacer o no. Lo que les tienen que quedar bien claro en esta figura es que el fiduciario nunca puede ser el destinatario final de los bienes, que tiene que ser una persona totalmente de confianza. El beneficiario generalmente coincide con el beneficiario porque es el destinatario final de los bienes y puede coincidir fiduciante, beneficiario y fideicomisario, porque hay muchas personas que lo que hacen es tratar de poner, digamos, un patrimonio totalmente separado de su patrimonio para que nadie lo pueda tocar, para que nadie pueda contratar, entonces queda 30 años prácticamente un inmueble, vamos a decirlo volando, que nadie lo use, nada, entonces no atacan los inmuebles y después de 30 años vuelve a mí o se los entrego directamente a mis hijos, digamos. Más o menos eso. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no estoy leyendo las preguntas, así que no sé si quieren preguntarme por acá, activar los auriculares o si leíste Yo algún... quería preguntar algo, Sí, Natalia. sí. Respecto a lo del... Esto te iba a preguntar antes de que te hablara del fideicomiso con un departamento. Sí. No se entiende la pregunta, por favor. Terreno, digamos. ¿Cómo? En el fideicomiso sobre los departamentos, si tenés el terreno, digamos, y varias personas aportan para hacer un edificio, o sea, vos haces un contrato de yo te doy el terreno y aparte de los departamentos que se hagan, acta, digamos, para que quede para vos, depende de lo que vos quieras respecto a eso, o un dinero, digamos. O sea, yo como fiduciante voy a aportar yo por ejemplo tengo el inmueble, entonces yo agarro y yo que tengo un inmueble voy a aportar el inmueble. Y otras personas más van a ser fiduciantes y van a entregar dinero. Entonces todas esas personas como fiduciantes, después, una vez construido el edificio y todo, pueden llegar a ser beneficiarios fideicomisarios. Generalmente lo son, no es que pueden, generalmente lo son. Ellos ingresan, digamos, al fideicomiso como fiduciantes. O puede que le entreguen plata al fiduciante y directamente digan, no, yo no quiero aparecer en el contrato y quiero ser fideicomisario. Es decir, en este caso vamos a poner un tercero extraño. El fiduciante va a decir, bueno, esta unidad funcional, aparte de que me quede una a mí, le va a quedar Pérez, que en realidad, bueno, le hizo un contrato con él, pero no aparece en el fideicomiso, entonces en este caso le daría una unidad funcional a un tercero que no es parte del contrato del fideicomiso. Pero puede o no aparecer en el contrato. En ese caso, por ejemplo, Juancito Pérez, que entregó plata, figuraría como un tercero. Y en caso de que haya entregado dinero, fíjense que ahí coincidiría el fiduciante y el fideicomisario. Las partes de las estafas, sí, hay muchos fideicomisos que, bueno, lamentablemente sí. La ley establece todo lo que son las obligaciones, por ejemplo, el fiduciario que tiene la obligación de rendir cuentas. Es más, me ha pasado un caso de un cliente que ha comprado en Córdoba, donde la unidad funcional se vendieron 2 veces, el fiduciario desapareció del mapa y ahora está con juicio, digamos. Tiene el derecho a la rendición, hay un delito penal, pero bueno, tienen lo que es la obligación de rendir cuentas,
y las obligaciones que se estipulen en el contrato. Por eso cuando se hace un contrato de fideicomiso se debe detallar todo en el contrato de fideicomiso. Hay que leer y pensar cada una de las cláusulas bien, porque en base a eso es lo que se va a regir la vida del fideicomiso, digamos. El contrato de fideicomiso es un contrato muy noble, así que hay que tenerle confianza independientemente de algunos casos, obviamente, que han existido, pero no tiene que, o sea, esa no debe ser la regla. Tal vez ha trascendido por lo novedoso o lo que fuera. Pero la verdad que Escribana nos ha dado una clase magistral de derecho fiduciario, de contrato fiduciario, extraordinaria. Impecable, la verdad, impecable. No, impecable. Fundamental entonces que comprendamos las personas así como se han manifestado. Y ¿alguna otra pregunta antes de seguir? Hay demasiados audios abiertos y me... ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta que no se han entendido, algo? Lo clave es aprenderse las partes y después de ahí va saliendo todo. Okay. Ahí alguien preguntó contra quién se demanda, quién responde en caso de deuda, por ejemplo, y el fiduciario, como explicaba la escribana, cuando mostraba, por ejemplo, cómo se constituía el bien y demás, hasta tiene su propio quid. Es prácticamente una persona jurídica. Es una persona jurídica, de todos los bienes que están ahí adentro, digamos, que hacen el fideicomiso, son responsables de cualquier tipo de daño, bueno, de demanda de lo que fuera, ¿no? Es más, ahora aparte de sacarle un quit, ahora hay una obligación de inscribirlo en persona jurídica también, queda registrado prácticamente como una persona jurídica. Ahora, hoy en día está la obligación. ¿Quiénes demandan al fiduciario? Ustedes fíjense que teniendo en cuenta quienes tienen interés en ese inmueble, lo van a poder demandar todos, beneficiarios, fiduciantes y fideicomisarios, porque todos tienen interés en ese inmueble o en lo que se aportó, digamos. Entonces, ¿quiénes pueden pedir rendición de cuentas? Todos los demás, todas las partes. Fiduciante, beneficiario y fideicomisario. Todos pueden pedir, digamos. Está clarito por qué estamos hablando de este tema en esta parte, porque nosotros al dominio lo tenemos en este momento con limitaciones. En este caso hay un plazo, una resolución. Claro, es como que siga por un plazo, condición y cabeza del fiduciario hasta que se cumpla una... Exactamente. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Sí. Se escucha mucho con un eco. Sí, impresionante. A mí sí, pierdo calidad de... Elda tiene el micrófono prendido, Elda, pero no... Check, ahí está. Ahí está, perfecto. Porque se desconcentra uno porque el eco te produce no se puede, pero bueno. ¿Estamos, chicos? Levantó la mano Elda. Dale. A ver, Elda. ¿Sí? A ver. ¿Habla? El micrófono, Elda. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Andrea. Ahí se escucha. Sí, Elda. Preguntá nomás tranquila. Bueno. ¿La escuchamos? Dale, Elda, te escuchamos. Muy buena la clase. Gracias. ¿De dónde sos, Elda? ¿Cómo? ¿De dónde sos? Soy de Santa Fe, María Teresa, un pueblito cerca de Venado Tuerto. Bueno, Elda, bienvenidas entonces. Espero que sirvan estas clases. Sí, a veces no puedo porque tengo algunos problemitas. Yo estoy parapléjica y hay veces que tengo que quedar en la cama. Bueno, con fuerza, vamos. Bueno, ¿seguimos? Sí. Dale. Ahí apago. Dale. Bueno, impecable la exposición de la escribana Oxapsú.
Y vamos a continuar, estimados alumnos, porque ya son las 18:23 y a las 18:30 creo que corta el Meet en este caso, y ni terminamos el primer punto de la unidad. Entonces, rápidamente, para seguir avanzando, les digo entonces que para concluir, podemos decir entonces que el artículo 1964 habla de los supuestos de dominio imperfecto. Son dominios imperfectos, el revocable, el fiduciario, que acaba de explicar perfectamente el escribano Ostapsuk, y el desmembrado. El dominio revocable se rige por los artículos de este capítulo. El fiduciario, por lo previsto en la norma del capítulo 31, título 4 del libro tercero, y el desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga real que lo grava. Es imperfecto cuando no goza de las condiciones del dominio perfecto. Debe resolverse al fin de un cierto plazo, de un cierto tiempo, el revocable y el fiduciario, o al advenimiento de una condición, el dominio grabado con derechos reales, o si estuviese grabado respecto de terceros con un derecho real. Entonces, el dominio revocable lo vamos a encontrar en el artículo 1965, donde dice que es el sometido a condición o plazo resolutorio a cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió. La condición o el plazo deben ser impuestos por disposición voluntaria, expresa o por la ley. Las condiciones resolutorias impuestas al dominio se deben entender limitadas al término de 10 años, aunque no pueda realizarse el hecho previsto dentro de aquel plazo o este sea mayor o incierto. Si los 10 años transcurren sin haberse producido la resolución, el dominio debe quedar definitivamente establecido. El plazo se computa desde la fecha del título constitutivo del dominio imperfecto. Los límites de las condiciones resolutorias. El artículo 1965 innova en cuanto a las condiciones resolutorias, se entienden limitadas al término de 10 años, aunque no pueden realizarse el hecho previsto dentro de dicho plazo, sea mayor o incierto. A ver, ¿qué más importante puedo decir en esta parte? Igual voy a dejar todo el material en el aula, pero respecto a fideicomiso creo que no hay ningún problema. Creo que con esto estamos, estimados alumnos, básicamente con lo que es limitaciones al dominio. Hay más material para revisar, pero ya son las 18:30 y no nos da mal tiempo, pero nada que no sea importante quedó sin verse, ¿sí? Vamos a cortar ahora la transmisión porque a las 18:30 se corta y comenzamos en 15 minutos inmediatamente con el otro audio, con la otra clase. Vamos a ir rápido en la otra clase, chicos, porque falta un montón. Me falta todo lo que es inmisiones, o sea, todos los problemas de vecindad donde hay limitaciones al dominio, etcétera, etcétera. Nos falta todos los casos especiales, como vivienda familiar, tierras fiscales, expropiaciones, que son las limitaciones administrativas o del Estado respecto a la propiedad, respecto al dominio. Y nos quedaría condominio, que es todo un tema todavía, ¿sí? La doctora Orcasita en 5 minutos pone el nuevo link y nos encontramos ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. De acuerdo. Sí, doctora. Perfecto. Nos vemos enseguida. Muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias.